Cordial saludo para todos, estimados amigos, amigas de la audiencia de la comunidad cristiana Una Nueva Vida Jesucristo UNBJ y de todos nuestros nuevos suscriptores que han llegado a nuestros canales, a nuestros portales de Instagram, Facebook y YouTube. Les recordamos que nos puedes ubicar a través de Obra Primorosa Pati Ramos, Accesorios y Bijutería, y también en YouTube, Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC, en Facebook, Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC, en Instagram, @Conferencias Alto Impacto, y aquí en nuestra comunidad cristiana Una Nueva Vida Jesucristo UNBJ en YouTube. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por estar atentos a esta nueva emisión que desde este momento vamos a comenzar a impartir el tema que quedó anunciado en el transcurso del día de hoy, acerca de el título. Vamos a mirar esta partecita para arrancar el tema. El título es Jesús secó mis lágrimas y el tema va a ser sanidad del alma. Vamos a estar pasando este mensaje en Apocalipsis 21, 4, 6 y vamos a hablar acerca de un nuevo mundo en nuestras vidas personales. Permíteme presentarme para algunos de los que no me conocen. Yo soy Pati Ramos, conferencista, teoterapeuta de la Palabra de Dios y de temas de crecimiento personal y espiritual. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dando el mensaje y que no sean mis propias palabras o mis argumentos, sino que sea la Palabra de Dios. Abba Padre, te doy gracias por este lugar, por esta audiencia, por este espectacular estudio, casa estudio de grabación. Gracias por todas las personas que se han unido alrededor del mundo para permitirnos también fluir por medio de las colaboraciones, apoyos, patrocinios que hacen a nuestro ministerio para que podamos seguir avanzando, creciendo cada día mucho más. Pido la guianza del Espíritu Santo, que es el Maestro, que me guía toda la verdad durante la emisión de este hermoso tema de restauración, de liberación y de crecimiento personal. Abba Padre, yo menguo para que seas tú quien crezca y que seas tú dándome ciencia, sabiduría, revelación, conocimiento, profundidad, palabra profética en esta hora. Gracias, Abba Padre, gracias Señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo, 3 en 1. Amén. Bueno amigos, hoy vamos a hablar entonces acerca de este nuevo mundo en nuestra vida personal. Vamos a hablar acerca de la sanidad del alma y vamos a estar hablando acerca de varias cosas que son muy importantes. Voy a tratar 4 puntos y voy a dejar que el Espíritu Santo fluya. Como ustedes saben que el Espíritu Santo me da mucha más palabra muchas veces en las prédicas, en las conferencias. Voy a dejar que sea el Espíritu Santo quien ministre en esta hora el tema que vamos a tratar. Vamos a ver que sanidad significa dar salud, limpiar y liberarse de alguna situación que nos tenía enfermos. Sabemos que el ser humano, así como se enferma de la parte física, también se enferma de la parte espiritual. Y de hecho la humanidad entera está completamente enferma de la parte espiritual, porque el enemigo enfermó el alma y el espíritu y el cuerpo del ser humano que Dios creó. Así que hoy vamos a mirar acerca de esta sanidad del alma. Vamos a hablar acerca de cómo podemos liberarnos para tener una salud en la parte de nuestra mente, voluntad, emociones, que es el alma. Y vamos a mirar varias cositas que yo quiero que hoy profundicemos acerca de este tema. Muchas gracias a todos aquellos que estaban esperando este tema. Dice el Señor que Él hace todo nuevo. Acordémonos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6, comencemos leyendo la palabra de Dios. Juan 14:6. Gracias, Abba Padre. En Juan 14, capítulo 14, versículo 6, dice así: Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe le dijo: Señor, déjanos ver al Padre, eso es todo lo que necesitamos. Jesús les contestó: Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía tú no me conoces, o todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo soy, que dice que yo y el Padre somos uno?
Entonces vemos acá en Juan capítulo 14, versículo 6, leí hasta el 9, acerca de que el Señor dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Camino, verdad y vida. Camino significa la dirección, la guía. La verdad es la revelación y la vida es el sustento de la persona, de todo ser humano aquí en la tierra. Entonces Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Así que hoy vamos a ver acerca de esta transformación del alma, gracias al Espíritu Santo, porque Él habló exactamente en la madrugada de hoy acerca de este tema de la sanidad del alma. Puso en mi corazón que debía ministrarlo primero. Ya hay muchas más conferencias que también están por salir, pero el Señor puso acerca de ministrar este tema, porque es más importante, debido a que el ser humano como tal está enfermo y el ser humano como tal está de alguna manera herido en su vida personal, espiritual, y también el ser humano está en este momento en una espera de una restauración. Todos nosotros los seres humanos estamos esperando ser restaurados, como la Biblia dice que Dios volverá a restaurar la tierra y a nosotros los hijos suyos, y esperamos esa restauración. Pero por el momento, mientras estemos aquí en vida, nos corresponde a nosotros buscar la forma de sanarnos, de liberarnos de aquellas heridas de nuestra alma, porque sé que mucha gente que me escucha está muy herida en diferentes áreas. Algunos están heridos en una área, otros están heridos en otra, pero es el Espíritu Santo quien va a hacer la ministración en esta hora. Gracias, Padre eterno. Libera tu presencia en este lugar, aquieta los aires, ministra alrededor, oriente, occidente, norte y sur. Atamos al hombre fuerte que se quiera levantar. Ministra el Espíritu Santo en esta hora, en este lugar. Aquieta todos los aires, aquieta a las personas, aquieta a aquellos que se quieran levantar contra el ministerio, a aquellos que quieran ser una distracción para el ministerio. Sé tú guiándome en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ver las promesas de liberación. Liberarse significa librarse, escapar y ser liberado. La liberación es cuando habla Isaías 61, que Jesús estaba siendo profetizado en Isaías 61, el ministerio de Jesús, que era sobre la restauración del ser humano. Entonces hoy estamos viendo que el ser humano como tal necesita una restauración, una reconciliación, una sanidad de su corazón, una sanidad de su alma, de sus emociones, de su voluntad. Y vemos también que es importante que avancemos rápidamente, debido a que es más importante tener la sanidad del alma que digamos otras cosas. Hay personas que están tratando de cuidar su cuerpo por fuera sin sanarse su cuerpo por dentro, en la parte espiritual. Yo estoy de acuerdo en que nos debemos cuidar, mantener el peso adecuado, comer bien, saludablemente, pero para mí es muy importante y vital el tema de todo lo que es la parte de salud interna, espiritualmente. Es más importante que todo lo externo, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar un cuerpo, o una mujer ganar un cuerpo bonito, si finalmente pierde su vida del alma? El alma es la mente, la voluntad, las emociones, y el ser humano como tal en este tiempo está luchando en esa área. Entonces es por eso que hoy elegí esta conferencia para ministrarla como una prioridad. Entonces vamos a ver acerca de cómo liberarnos, cómo escapar y cómo ser librados de esas heridas del alma que muchos de nosotros tenemos, causadas por diferentes cuestiones. Aún pueden ser heridas de la niñez, heridas de la juventud, heridas de la parte adulta, o heridas de personas que ya son ancianas o que nunca hicieron un proceso desde su niñez, porque yo conozco mucha gente que ha sufrido desde la niñez y nunca se tomó un tiempo para sanarse de esas heridas, y crecieron y fueron siendo adultos mayores y aún ancianos todavía heridos.
y eso es muy peligroso para nuestra salud mental. Por eso es que, como lo expliqué en alguna otra prédica, hay mucha gente en los sanatorios o en las instituciones mentales porque nunca hicieron un proceso de sanidad, de liberación de su alma, de su corazón, de sus heridas, y nunca solucionaron episodios de esas heridas, de ese dolor, y eso se quedó allí, se convirtió en una enfermedad mental y física también. Entonces, en Jeremías 30, vayamos a Jeremías 30. Hoy estamos hablando acerca de Jesús secó mis lágrimas, y el tema es Jesús hace todo de nuevo, o sanidad del alma. Entonces, en Jeremías 30, veamos a ver qué dice Jeremías 30. Gracias, Padre eterno. Jeremías capítulo 30. Gracias, Padre. Dice así el Señor: restauración de Israel. Donde dice Israel, pon tu nombre personal. Jeremías, yo soy el Dios de Israel, yo soy el Dios de pacto, y te ordeno que pongas por escrito todo lo que te he dicho hasta ahora. Viene el día en que haré volver de la esclavitud a Israel y a Judá. Los dos son mi pueblo, y los traeré a la tierra que les di a sus antepasados. Te juro que así lo haré. En cuanto a Israel y a Judá, Dios me dijo: se oyen gritos de espanto, de temor y de preocupación, porque están pálidos los hombres, los veo retorcerse de dolor, como si fueran a tener un hijo. Pregunten y todos les dirán que los hombres no dan a luz. Viene un día terrible, como nunca ha habido otro. Cuando llegue ese día, mi pueblo sufrirá muchísimo, pero al final lo salvaré. Romperé las cadenas de su esclavitud, lo libraré del poder que lo domina, y nunca más volveré a ser esclavo de extranjeros, les juro que así lo haré. Entonces, esta es una promesa de restauración de Israel. Recordemos que Israel es tu nombre. Israel significa el pueblo de Dios, y vemos que Dios aquí en Jeremías capítulo 30 promete una restauración del ser humano, y es por eso que hoy vamos a ver más profundamente por qué necesitamos esta liberación. La liberación es soltarnos de una cadena, de un peso, algo que nos oprime, que no nos deja ser feliz. Muchas veces estamos luchando con muchas adversidades, situaciones que no hemos podido solucionar, pero el Señor nos promete, nos dice que Él traerá restauración sobre nuestras vidas. Entonces, la restauración futura es lo próximo que viene para los hijos de Dios. De hecho, aunque todo el mundo se está de alguna manera desmoronando, el planeta entero está entrando en crisis mundialmente, la promesa de Dios es que Él nos restaurará y que Él hará todo de nuevo en nosotros. Lo hará de nuevo, hará una nueva tierra, un nuevo ser humano restaurado. La palabra restauración significa devolver el estado original de una persona o de una cosa. Hay una palabra en japonés que se llama kintsukiroi, significa una resiliencia o una restauración de algo que se rompió. Esa palabra en japonés, kintsukiroi, la he estado meditando mucho o reflexionando mucho acerca de esa kintsukiroi, porque significa una restauración que se le hace a las piezas cuando se rompen. Por ejemplo, un jarrón, una taza, un pocillo, cuando se cae al piso se rompe en 1000 pedazos, y lo que hacen con esta técnica kintsukiroi, que significa darle valor a una pieza que se rompió. Nosotros somos vasos que estamos rotos y que Dios quiere hacer una restauración con su presencia en nosotros. Él es como el oro. La técnica kintsukiroi, que es en japonés, tú la puedes buscar en Google, kintsukiroi, y ahí sale esta restauración que se le hacen a las tazas y a las porcelanas y a los jarrones y todo lo que se rompe, y ellos recogen todas las piezas, las pegan y les colocan en las piezas que fueron pegadas oro puro.
para que cuando esa pieza vuelva a estar otra vez como unida, el oro significa que esa pieza se rompió, pero que ahora tiene más valor porque se le añadió oro. Cada vez que nosotros sufrimos una situación, una decepción, o que de alguna manera estamos en una condición donde de alguna manera nos hemos roto nuestro corazón, se han roto nuestras ilusiones, nuestros sueños, Dios, a través de la restauración, que todo ser humano tenemos que pasar por restauración, nos pone más valor. Es por eso que la crucifixión de Jesús, cuando Él resucitó, lo hizo más valioso, porque Él tuvo que pasar un fuerte dolor para poder tener como un valor mayor ante nosotros los seres humanos. Realmente somos cristianos no porque no tengamos más nada que hacer, sino que somos cristianos porque hemos entendido que nuestro Abba Padre nos restauró a través de Jesucristo nuestras vidas, y estamos en un proceso, porque todo es un proceso para llegar a algo. Entonces, gracias al Espíritu Santo, porque nos permite hoy estar con este maravilloso tema acerca de la sanidad y la liberación de nuestra alma. La restauración es reponer, enmendar, restituir y reposición. Reposición, reponer, restituir. Todo lo que comience con re significa volver. Entonces, volver a poner, volver a colocar, volver a darle el lugar donde estaban las cosas. Y enmienda. Una enmienda es como cuando, digamos, una persona nos ha hecho mucho daño, de muchas formas y maneras, y de alguna manera esa persona dice que está arrepentida, que nos pide perdón, que se arrepintió de corazón. ¿Cómo lo podemos saber si la persona se arrepintió de verdad? Porque quiere restituir, reponer, volver a colocar, volver a colocar en el lugar correcto las cosas que nos quitaron. Entonces, cuando hay una restauración, es que todo vuelve a ser nuevo otra vez, o a volverse a colocar en el puesto donde estaban las cosas. O digamos, cuando nos han quitado dinero, o nos han quitado de lugares, o nos han quitado cargos, o nos han quitado, digamos, cosas que eran nuestras, la persona que se arrepiente debe hacer un acto de reponer, de restituir, de enmendar y de alguna manera de reponer el daño causado. Eso, en palabras más coloquiales y palabras más entendibles, es como cuando nosotros decimos que nos van a hacer de alguna manera una reposición del daño causado, o por algunas, hay un tema jurídico que es cuando las personas de alguna manera hacen una reposición de los daños causados económicamente, daños causados moralmente, daños causados en diferentes áreas. La persona que se arrepiente de corazón, realmente y sinceramente, lo que quiere es restituir, volver a entregar. Algo así parecido como lo que hizo Zaqueo, que él era un recaudador de impuestos, y cuando él se arrepintió de corazón dijo estas palabras: yo voy a reponer, restituir, restaurar, y voy a enmendar mi error de quitarle a las personas el dinero, causándoles daño y de alguna manera aflicción con esos impuestos elevados, y yo les voy a volver a dar 2 veces más de lo que les quité. Entonces eso se llama un genuino arrepentimiento, una restauración, una reposición, y de alguna manera es una restitución de las cosas que se han quitado de manera ilegal o de manera abusiva. Entonces la persona que está arrepentida vuelve y restaura, repone, restituye, y doblemente lo puede hacer también como hizo Zaqueo. Job 33:26 dice la palabra de Dios. Job 33:26. Hoy estamos hablando acerca de la sanidad del alma. Job 33:6. Gracias, Abba Padre, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. 33:6.
Dice el Señor entonces en su palabra, 33:6. A los ojos de Dios, tú y yo somos iguales, estamos hechos de barro, así que no te alarmes, pues no soy mejor que tú. Tú has estado insistiendo y aún me parece escucharte. Soy inocente, no tengo de qué avergonzarme. Dios me encuentra culpable y me ve como un enemigo, me tiene encadenada, a todas horas me vigila. Entonces aquí está hablando de Job. Sabemos que Job fue un personaje que sufrió de muchas adversidades. Job tuvo que pasar duros tiempos de dolor en toda su vida de prueba que Dios le permitió vivir en diferentes cuestiones de la salud, donde él tenía que estar exiliado o alejado de la familia porque tuvo una sarna que olía muy podrida, o sea, era un olor asqueroso, y fuera de eso era como una sarna contagiosa, entonces él tenía que estar lejos de la gente que él amaba. Eso fue como una prueba y él llegó un momento en que él le preguntó a Dios muchas cosas y Dios más sin embargo en su soberanía le respondió también. Y Job, después de llegar como a un tiempo donde quiso como cuestionar a Dios, llegó a la conclusión de que Él es soberano y permite todas las cosas con un sentido y con un propósito. Luego, cuando Job fue restaurado a su lugar y a su posición, Dios le entregó mejores cosas, mejores hijos, le entregó más riquezas, le entregó mejores bendiciones de las que tenía antes, porque Dios restituye, Dios no nos quita, Dios no nos resta, sino que nos suma, pero nos tiene que pasar por momentos difíciles para que nosotros de esa manera podamos valorar lo que Él nos da y valorar también a las personas que muchas veces Él ha puesto en nuestro camino para que nos acompañen en este trasegar o en este caminar diariamente en nuestras vidas de todo lo que hemos estado viviendo. Entonces en Job 33:26 ya lo leímos. Vamos a ir también a Salmos 51:12. Salmos 33:26 lo voy a volver a leer en Job. Entonces orarás a Dios y lo verás cara a cara. Dios te brindará su favor y te hará justicia. Entonces dirás a todo el mundo, aún he pecado, he sido injusto. Dios no me castigó como merecía, estoy vivo y puedo ver la luz, porque Dios me salvó de la muerte. Entonces Dios le salvó a Job. Vayamos a Salmo 51. Gracias, Señor. Salmo 51. Espíritu Santo, fluye en este lugar. 51:12. Veamos. ¿Qué dice la palabra en 51:12? Dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar de manera de vivir. Esta es una perdóname Dios mío en Salmo 51. Entonces lo podemos leer allí la historia de esta restauración tan linda que tuvo Job. Y también podemos ver la restauración que tuvo José, el visionario o el soñador, en Génesis 37. Podemos ver la restauración de todas las cosas que aparentemente personas han perdido, pero que Dios nuevamente se las ha dado y restaurado. Y vemos también en la historia cómo Dios permitió que muchas personas pasaran duros procesos para luego restaurarlos, restituirlos y devolverles aquellas cosas que ellos habían perdido de alguna manera. Recordemos que nada trajimos, nada nos llevaremos, y aunque nos duela mucho que a veces Dios permite que nos quiten cosas, que nos roben cosas, que nos de alguna manera nos despojen, Dios después nos da mejores cosas, más dobles bendiciones en mejor nivel y calidad. Así que confiemos en ese Dios. Sé que muchas personas lloran, sé que muchas personas sufren, sé que muchas personas tienen dudas, cuestiones, tienen allí preguntas en su corazón. Puedes escuchar esta prédica y compartirla a otras personas que también están sufriendo, porque las lágrimas, este tema de las lágrimas, ya dentro de un momento voy a entrar más profundamente acerca de por qué lloramos, por qué nos salen lágrimas y por qué muchas veces hay un llanto que no podemos contener. Eso todo tiene una explicación. Entonces vemos en esta restauración
Y vemos que en Salmo 85:4 también vemos una palabra allí. Vayamos por favor al Salmo 85:4. Gracias, Marillo. Te amo tanto, Señor. Gracias, Padre eterno, por todo lo que estás haciendo en esta hora. Gracias por la audiencia, gracias, Señor, por este tema. 85:4. Veamos qué dice en 85:4. Dice así, la palabra de Dios. Dios y Salvador nuestro, deja ya de enojarte con nosotros y devuélvenos la felicidad. ¿Acaso para siempre vas a estar enojado con nosotros? Estamos como muertos, devuélvenos la vida. Nosotros somos tu pueblo. De ti esperamos alegría, Dios mío. Danos muestras de tu amor y bríndanos tu ayuda. Entonces dice acá, devuélvenos la vida. En Salmo 85, que acabé de leer. Devuélvenos la vida. Eso es lo que mucha gente le hemos pedido a Dios, que nos restaure, que nos devuelva lo que hemos perdido, que nos devuelva muchas cosas que tal vez nos pertenecían y nos quitaron, que nos devuelva el gozo, que nos devuelva la alegría de poder disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Y vemos entonces que las lágrimas significan algo espiritual que está pasando con nuestro vaso interno. Recordemos que somos como este vaso es muy lindo, pero si yo no cuido este vaso se puede caer y se puede romper. Entonces, nuestro corazón es como un vaso que necesita ser cuidado, que necesita ser guardado de daños. Nuestro corazón, por eso la Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él salen los manantiales de agua de vida. Sabemos que cuando una persona está herida no puede servir a Dios. Cuando una persona está herida no puede tener un ministerio. Cuando una persona está herida no puede dar cosas buenas a los demás. Cuando una persona está herida realmente está enferma, y lo que tiene que hacer primero es sanarse, liberarse, restaurarse. Pido a producciones que me colaboren, por favor. Gracias. Entonces, cuando una persona está herida no puede servir, no puede estar en el ministerio, no puede fluir, no puede estar ministrando a otros, porque la persona está enferma y no puede estar dándole a otros su enfermedad, sino que uno primero tiene que hacer un alto, sanarse, autoevaluarse, encontrarse consigo mismo, con uno mismo, reflexionar, aún por episodios difíciles que uno haya podido vivir, entrar en un tiempo donde Dios nos permite estar solo. Por ejemplo, Nabucodonosor en la Biblia tuvo que estar también lejos de su familia, del palacio. Él se convirtió como en un animal que estaba en la pradera o en el bosque al lado de los otros animales, porque él tuvo una falta muy grave contra Dios, porque él no reconoció la grandeza de que todo lo que él tenía, Nabucodonosor, era porque Dios se lo había dado. Nabucodonosor no reconoció a Dios en esa grandeza, sino que él dijo que era todo lo que él había conseguido solo, sin la ayuda de Dios. Entonces se enfrentó hacia Dios, como lo que hemos podido ver actualmente, lo que está pasando en los Estados Unidos con esta persona que quedó electa de alguna manera. Él sobre la Biblia juró cosas que después al otro día de su elección y de su posesión como presidente comenzó a invalidar. O sea que él juró sobre un libro que es santo, juró con mentiras, y eso le va a traer unas consecuencias muy graves, porque se metió directamente con el Señor de señores, Rey de reyes, y con el mayor, con el soberano. Entonces vemos que estas consecuencias que trae la desobediencia, como por ejemplo las consecuencias que le trajo a Saúl la desobediencia, las consecuencias que le trajo Jonás la desobediencia, las consecuencias que le trajo a todos estos que se levantaron contra Dios, les trajeron pérdida de cosas materiales, pérdida de la vida, pérdida de la paz,
Vemos que Saúl, por esa desobediencia que tuvo contra Dios, no era feliz, no podía estar tranquilo, no podía estar en paz. Vemos que David, por la desobediencia que tuvo hacia Dios, también perdió un hijo que él había tenido con esta mujer Betsabé. Todas las historias, y esto trajo lágrimas a las personas, porque todos ellos, aunque no se registra, ellos sufrieron, y cuando hay sufrimiento obviamente hay lágrimas. En estos días yo vengo en un proceso como de restauración de todas las cosas de mi vida personal. Vengo como en un proceso ya bastante larguito, que algunos de ustedes saben, pero últimamente me ha pasado algo que es particular y ha estado ocurriendo con mucha frecuencia últimamente, y exactamente casi en el año pasado, casi terminándose el año y comenzando este nuevo año 2021 en el que estamos actualmente. Me ha pasado algo particular que últimamente me quebranto mucho. El quebranto es cuando uno llora, se vuelve como muy sensible a la necesidad, al dolor de los demás, se vuelve uno como más como el corazón que tenía nuestro Jesús, nuestro amado Yahshua HaMashiach. Aquí en la tierra él tenía un ministerio, pero él se dolía con los que dolían, o los que estaban dolidos, o él sufría por ellos, lloraba con los que lloraban, reía con los que reían. Él se hacía parte del dolor y de la alegría de los demás. Y últimamente he notado que, por ejemplo, me he vuelto muy sensible como a la necesidad de las personas, me preocupo mucho más por ellas, por sus necesidades personales, me preocupa más la vida de los demás, no estoy ya tanto pensando en mí, porque Dios ha hecho un gran proceso en mi vida, pero últimamente me he dado cuenta que me duelen más las cosas y que lloro con más facilidad por esas cosas, por esas personas, por mi familia, por personas, situaciones. O sea, Dios ha puesto una gran sensibilidad en mi corazón de sentir el dolor de los demás. Así que esto mismo ocurre cuando ya hemos entrado como en una etapa de sensibilidad y de restauración de nuestras propias vidas. Vemos entonces que en la restauración de todos estos personajes de la Biblia hubo muchas lágrimas. Por ejemplo, Ana lloraba mucho porque no tenía un hijo. Léete la historia de Ana, cómo ella sufría porque no tenía un hijo. Ella quería tener un hijo para dedicárselo a Dios y no tenía ese hijo, pero luego Dios le prometió que se lo iba a regalar, y efectivamente Dios le regaló a Ana ese hijo que ella tanto anhelaba. Y vemos que ella a partir de ahí fue muy feliz y comenzó a tener tiempos de restauración y tiempos donde ella se sintió plena, contenta, feliz por ese hijo que había nacido en restauración de la promesa que Dios le había dado a ella, porque ella había pasado mucho tiempo en esa oración, se llama oración constante, que es cuando la mujer clama, gime, pide, llora delante de Dios por una promesa, por una petición, por algo que la persona quiere. También vemos la historia de Ruth, también tuvo que llorar por su esposo que murió. Vemos también en la historia de mujeres que estuvieron llorando por diferentes cosas. Agar lloró mucho cuando fue despedida del campamento, que Sara la echó, y Abraham también la echó del campamento porque hubo una situación de celos entre Sara y Agar, la esclava. Léete toda esa historia. La historia de José, el soñador joven, que Dios le mostraba en sueños lo que iba a venir más adelante, y eso le trajo muchos problemas a la vida de él, pero luego Dios lo restauró, lo reposicionó, lo ubicó en el lugar a donde él tenía que estar como gobernante, pero él tuvo que llorar y él tuvo que sufrir al ver muchas injusticias. De igual manera también vemos que mujeres de la Biblia, la viuda de Sarepta también estaba desamparada con un hijo, sola. Ella también lloraba, también tenía un dolor en su corazón. ¿Qué significan realmente las lágrimas? Porque personas me preguntarán, Pati, entonces, ¿por qué lloramos? Lloramos porque estamos sacando a través del llanto el dolor que está sintiendo nuestra alma. Nuestra alma está compuesta de tres cosas: la mente,
la voluntad y las emociones. La mente son los pensamientos, la voluntad es querer hacer las cosas y las emociones es sentir las cosas. Entonces, por eso hoy dedico este tema, conferencia sobre la sanidad del alma y por qué lloramos, qué significan las lágrimas. Realmente las lágrimas significan el dolor que siente el corazón. El corazón no es el órgano que bombea, no, sino que el alma, la mente, la voluntad y las emociones se quebrantan por situaciones, por pasados, por recuerdos de cosas que no se han solucionado, que no se han sanado y que muchas veces lo que hacemos es encubrirlas, guardarlas, esconderlas secretamente dentro de nuestro corazón y fingir que somos felices y que somos prósperos, que somos bendecidos, que somos exitosos, pero dentro de nuestro corazón albergamos un gran dolor, un profundo vacío, un tema que no se ha solucionado. Por ejemplo, las personas que han sufrido de violencia sexual desde muy niños, que eso es muy usual, ese espíritu de violencia sexual, niños y niñas lo han sufrido, lo han guardado en secreto para ellos y eso los ha enfermado, y ahora hoy en día adultos, ancianos son enfermos porque nunca soltaron eso. Entonces eso lo quisieron como esconder y guardar, como cuando por ejemplo nosotros no queremos que la gente sepa nuestra vida. Obvio, uno no tiene que estar contándole su vida a los demás, pero en algunos momentos es saludable soltar, sanar eso, expresarlo. Eso es saludable, eso es parte de una terapia. Los psicólogos también recomiendan que cuando uno tiene un dolor, escribir mucho, escribir bastante para liberar a través de la escritura el dolor. Eso es bueno, yo también lo he hecho. De hecho, tengo una hermana que ella estudió psicología y ella me decía al comienzo de mis procesos, que ustedes ya saben algunos, me decía: Pati, escribe todo lo que sientes. Y realmente es saludable escribir para soltar, porque a través de la escritura uno está liberando pensamientos, emociones, situaciones, recuerdos, y después cuando uno vuelve y lee eso, ella me ponía varias como notas, me colocaba, digamos, varias como terapias de varias cosas para poder sanar mi corazón del dolor. Y en verdad que esto es saludable, escribir lo que sientes, leer lo que escribes, volverlo a leer, dañar ese escrito, o sea, romperlo, volver a escribir, o sea, hacer una terapia a través de soltar el dolor causado de otras personas hacia nuestras vidas. Entonces es muy saludable. Y llorar. Hay personas, sobre todo en esta cultura machista, nos han enseñado que no hay que llorar, que no tenemos que demostrarle debilidad a nadie, que no tenemos que demostrarle a nadie que estamos con una situación, sino que tenemos que mostrarnos ante el mundo como personas triunfadoras, felices, contentas, todo está bien, como el pibe, todo está bien, pero realmente no está bien, porque hay cosas que están ahí guardadas. Por ejemplo, me trae a memoria el Señor en este momento una mujer que fue dejada de sus padres. Ella fue rechazada de sus papás y la regalaron, y ella creció en el seno de otra familia, y aunque ella es una persona muy próspera económicamente, tiene preguntas en su corazón de por qué no fue amada por esos padres. Fue rechazada, fue abandonada y no fue concebida en un seno de un amor de pareja, sino como una aventurilla. Esa pareja tuvo una aventura, nació esta mujer y ella fue criada en otro hogar, pero siempre está la cuestión ahí en su corazón: ¿por qué no me amaron? Entonces esa mujer, aunque sea adulta, necesita restauración, restitución, reposición, necesita salud de su alma, porque su alma está herida, su alma de niña quedó herida, y personas crecen y se desarrollan en muchas cosas estando enfermos de su alma.
Por eso vemos personas que son intransigentes, exigentes, hurañas. Una persona huraña es que le tiene mucha desconfianza a los demás, aunque no tengan por qué realmente estar en desconfianza. La persona desconfía de todo el mundo porque ya le fallaron en su niñez, porque ya le fallaron en su juventud. Entonces la persona crece con resentimiento y crece con heridas en su corazón que le impiden ser una persona abierta, extrovertida, una persona, esto tiene una palabra, desparpajada, que es una persona que es con todas las personas es amable, o con todas las personas se comporta de una manera saludable, porque hay gente que es muy enferma. Entonces cuando hablan con uno puede ver esa enfermedad de esa persona. Cuando uno ve a esa persona, uno puede ver que algo ocurrió en la vida de esa persona. Por ejemplo, una mujer que haya sido violada, un hombre que ha sido violado, ellos crecen con ese resentimiento hacia el sexo opuesto. En ese caso tienen que hacer un proceso de restauración, de liberación y de sanidad de su alma. Es importante porque nosotros no podemos seguir teniendo una vida saludable estando enfermos, aunque aparentemente estemos físicamente muy lindas o muy bien, o nuestro cuerpo luzca muy bien, nuestra cara, nuestra ropa luzca muy bien, como que aparentemente ante todos estamos muy bien, realmente la herida está dentro del corazón. Hay que buscar siempre esculcarnos, examinarnos con lupa a nosotros mismos para saber qué hay dentro de cada uno de nosotros que sea una herida que haya estado afectando nuestro desarrollo como personas en la sociedad. Vemos que hay personas que se comportan en la sociedad con mucha agresividad. Vemos que hay personas que nadie las puede mirar porque inmediatamente comienzan a pelear. Vemos a personas que no confían en nadie. Vemos personas que les cuesta mucho expresar sus emociones, hablar con los demás. Hay personas que no les gusta reír, sonreír, no les gusta porque están heridos en su corazón y necesitan buscar el por qué están así enfermos. Buscar si fueron abandonados desde niños, si fueron rechazados, si fueron violentados psicológica, sexual, físicamente. Entonces la violencia psicológica fueron palabras negativas que les estuvieron dando a esa persona desde muy niño o niña. Violencia física, lo estrujaban, le daban golpes o dejaban a este niño o a esta niña encerrados en oscuridad, como pasa muchas veces esa violencia en hogares que dejan a los hijos en un cuarto, los encierran sin luz, o muchas veces los golpean o los atan con cadenas, mucha violencia física. O la violencia sexual es cuando abusan sexualmente de estos niños o niñas, y estas personas crecen con todos esos, se llaman problemas mentales, problemas sexuales, problemas emocionales. Y cuando no solucionamos esos tres problemas sexuales, emocionales y físicos, entonces comienza a venir una enfermedad mental, que ahí es donde se desprende la enfermedad de la bipolaridad, dos personalidades. Es cuando se desprende la esquizofrenia, esquizoide. Es cuando la persona sufre como un desquicio mental, que es que no está cuerda en sus 5 sentidos, sino como que como dicen, hay una frase que dice que se le corre el champú, que es cuando la persona empieza a hacer una cantidad de cosas desajustadas mentalmente, o comportamientos que son absurdos, locos, incoherentes, que no tienen sentido. La persona hace cosas que no tienen digamos, un sentido común de por qué se están haciendo, sino que la persona actúa de una manera errática, irracional, locamente, y que tiene comportamientos que son desquiciados. Una persona que es desquiciada es que no está en una línea recta, sino que es como cuando hay un movimiento telúrico de estos terremotos, que es cuando se mueve la agujita esta que muestra la vibración del sismo. Entonces es un desquicio, es exactamente eso, que una vez está como calmada y después como que comienza a desquiciarse, o que la aguja se le mueve. Siempre recuerda esto que estoy diciendo con el sismógrafo.
El sismógrafo es la agujita que puede detectar el movimiento telúrico de un terremoto o de un sismo. Entonces hay personas que cuando son desquiciadas, unas veces están tranquilas y otras veces están en ese movimiento que es extremo, intenso y no normal. Así que todo ser humano aquí en la tierra necesita restauración. Toda persona necesita sanidad. Toda persona que tú ves, los actores, las actrices, los pastores, las mujeres que cantan, los hombres que son exitosos, los ejecutivos, las ejecutivas, toda persona necesita restauración. Aún los niños, desde que son pequeños, hay que comenzar a restaurarlos porque hay cosas que pasan en el embarazo. Cuando tenemos a nuestros hijos en gestación, hay muchas cosas que las madres piensan, hacen, dicen, entonces todo eso afecta el desarrollo emocional del bebé aunque esté en el vientre. Entonces necesitamos restauración, necesitamos liberación. Personas preguntarán qué significan las lágrimas. Las lágrimas significa kinsu kiroi. Kinsu kiroi significa una herida o un quebranto que ha sufrido el vaso. Acuérdate que nuestra vida es como un vaso. La Biblia nos dice que somos vasos frágiles. Habla sobre la mujer que es un vaso frágil. Nuestro corazón es como un vaso frágil. Mi corazón es como este vaso. Es muy lindo, pero se quiebra. Cuando el corazón está quebrado salen cosas. Por ejemplo, estoy tomando mi aromática, pero si este vaso estuviera quebrado, la aromática se saldría por todas partes porque tendría ranuras, eso se llama zanjas, tuviera de alguna manera fisuras, o tendría de alguna manera estuviera ese vaso quebrado y se estuviera saliendo por varias partes la aromática. ¿Cómo pasa con los ríos? Los ríos muchas veces los ríos se desbordan. Pido a producciones que estemos pendientes de la batería, gracias. Hemos tenido mucho tiempo de grabaciones. Gracias. Entonces, este es el punto más importante de esta conferencia, aunque todo lo que he dicho también tiene mucha importancia, pero este es el punto que ha ministrado el Espíritu Santo a mi corazón en lo personal. Últimamente lloro mucho, sobre todo como que cuando ya es la hora de descansar o que ya uno va a estar como en su sueño o descansar o dormir, y noto que ese es un tiempo cuando ya todo está en silencio y cuando todo entró como en una pausa, todo está en calma, y ahí es donde uno puede escuchar más fuertemente la voz de Dios en el momento en que uno va a descansar. ¿Por qué? Porque la luz está apagada, los teléfonos, toda la gente está en su descanso, las almas se aquietan, las emociones se aquietan y los ambientes se aquietan. Es por eso que cuando estamos en la noche, que podemos llegar al descanso, allí es donde nos vamos a encontrar cara a cara con Dios en medio de ese descanso, de esa soledad, donde no hay ruidos y donde no hay ningún distractor de nada ni de nadie. Entonces, últimamente he notado que cuando llega ese momento del descanso, comienzo como a llorar y son muchas lágrimas que salen de mi corazón por muchas cosas, por muchas situaciones, de muchas cosas que el Espíritu Santo trae a mi memoria en ese momento de ese descanso. Y entro en ese momento de llanto, de mucho llanto, hasta de cuenta como cuando está lloviendo que uno no deja de llorar. Y últimamente me ha pasado mucho eso y le he preguntado al Espíritu Santo por qué, y es porque Dios me ha hecho cada vez más sensible a la necesidad de los demás y a, sobre todo, como de alguna manera llorar por los demás, por sus vidas, por sus almas, para que no se pierdan, para que conozcan al Señor Jesucristo, por las situaciones que esas personas viven. Entonces Dios me ha puesto mucho eso últimamente, llorar por mí misma, por muchas situaciones, por muchas cosas, por muchos recuerdos de equivocaciones que yo he cometido y que el Espíritu Santo me trae a memoria de esas equivocaciones
y de cómo esas equivocaciones me han traído tantos problemas a mi vida. Muchas cosas, yo sé que tú también has sentido lo mismo porque todos estamos en un proceso de restauración. Sé que mucha gente cuando se acuesta también llora. Hay personas que lloran cuando se están bañando en la ducha. Sé que personas lloran cuando están a solas en una montaña o en un parque. ¿Por qué lloramos? Y tú me preguntarás, Pati, entonces, ¿por qué lloramos? Porque la lágrima significan dos cosas. El número uno, la lágrima significa el dolor que estamos sintiendo adentro, en ese vaso que está roto, y que las lágrimas, como te lo acabo de explicar de la aromática, si estuviera roto este vaso saldría la aromática por todos lados. Las lágrimas son una muestra de que algo está roto dentro de nuestro corazón y está saliendo a través de las lágrimas. Es una forma de liberación. Las lágrimas son de sabor salado. Recordemos que cuando vamos al mar, mi hijo Ezequiel Isaías quiere ir al mar, me lo ha dicho varias veces. De hecho, yo he querido llevarlo, desde que él nació he querido llevarlo a que conozca el mar, que disfrute del agua, que esté en ese ambiente de la playa. Espero y sé que Dios pondrá esto para que él pueda disfrutarlo. Y volviendo acá del mar y el agua salada, esto tiene un significado de por qué el mar tiene agua salada. Cuando las personas entramos al mar a bañarnos, el agua salada sana el cuerpo, porque la sal es salutífera. La sal tiene unos elementos que sanan el cuerpo de diferentes enfermedades, y por eso es que a la gente le gusta tanto ir a la playa y tanto ir al mar y bañarse en el mar, porque el mar significa que es agua salada, que no podemos tomarla, sino disfrutar del cuerpo. Esa sal sana muchas cosas internamente de los cuerpos. Estoy hablando a nivel de la salud. Entonces, cuando nosotros lloramos, sale agua salada. Significa que estamos recibiendo sanidad a través del llanto y que no debemos evitar llorar. Por eso cuando mi hijo Ezequiel llora, él llora por alguna cosa que, digamos, no sea importante, sino como cosas de juegos, o que quiere un juguete, o que quiere, digamos, algo que sea, no que sea vital, no que sea, digamos, una cosa muy importante, sino que como los niños, a medida que van creciendo, ellos van madurando, pero digamos cuando son muy pequeños se antojan de cosas que no pueden tener en ese momento y lloran, y yo lo dejo que él llore para que de alguna manera él libere la rabia, el enojo, lo que él sienta en ese momento. Cuando nosotros nos herimos, o que digamos nos caemos, o que digamos de alguna manera nos rompemos o nos golpeamos contra algún muro, o que nos golpeamos un dedo cuando estamos martillando un clavo en la pared, diferentes dolores, nos duele hasta el dedo pequeño del pie, desde la cabeza hasta el pie nos duele todo. Y cuando el dolor es intenso lloramos. ¿Por qué? Porque se está liberando el dolor que siente la persona. Entonces no debemos dejar de llorar, al contrario, debemos llorar para que a través del llanto nos sanemos. Hay personas que no han podido hacer un duelo por alguien que se murió. ¿Cómo lo vas a hacer? Llorando. Llorando tú lo que tengas que llorar. Cuando una pareja nos fue infiel, nos traicionó, ¿cómo te sanas? Llorando. Cuando tú sientes dolor por algo que te ha dolido tanto, llorando es que te vas a sanar. Entonces, hoy en día he entendido que yo he llorado últimamente más, y siempre, creo que siempre lloro mucho. Hay momentos en que lloro bastante por muchas cosas que se van acumulando, pero últimamente han sido como más frecuentes. Y es porque he entendido que mi corazón se está sanando de cosas, de capítulos, de situaciones y de recuerdos que me han dolido demasiado, de cosas, de personas, de desplantes, de cosas que la gente de pronto ha hecho que me han dolido, y que el llanto, cuando sale, me libera de ese dolor que queda internamente en el alma, mente, voluntad y emociones. Entonces no debemos evitar el llanto, al contrario, llorar. Por eso es que los niños cuando son pequeñitos lloran porque sienten dolor. ¿Cómo o por qué? Sienten dolor porque les duele el estomaguito. Estoy hablando de los bebés, les duele el estómago, tienen calor, se sienten incómodos de alguna situación. El bebé, ya cuando el niño va creciendo,
llora y hace espectáculos o pataletas por algún tiempo, ya después él va creciendo más y se va aprendiendo a controlar. Pero el llanto nos sana y nos libera. Nosotros todos los seres humanos necesitamos llorar, porque a través del llanto no hay nada mejor que llorar mucho, bastante, hasta quedar casi sin aliento, y cuando uno llora mucho le da sueño, se duerme, porque el alma se liberó y descansó. Por eso es que cuando las personas hacen duelos en las funerarias, las madres que pierden a sus hijos, los padres que pierden a sus hijos, pero a nosotras las mamás nos duele todo cuando perdemos a nuestros hijos. Gloria a Dios, yo no he perdido a ninguno de mis 2 hijos y sé que el Señor los va a guardar, pero los que ya han perdido hijos es un dolor que nadie te puede sanar con nada, ni con el mejor regalo, ni con las palabras lindas, sino que solo el llanto te puede sanar, y que el llanto se prolongue por el tiempo que se tenga que prolongar, y llorar e irte a los campos, digamos a un parque. Recuerdo que cuando comenzó todo mi proceso en Bogotá, que estaba yo en la plenitud de ese proceso tan difícil, duro, me iba mucho a los parques y caminaba por todas esas zonas verdes que no había casi gente, porque los parques realmente tienen como esa posibilidad de que uno va y a veces no está muy lleno, entonces uno puede caminar por entre los árboles, el prado verde, y llorar y uno caminar y soltar con el llanto el dolor. Es bueno, es saludable, es muy importante hacer el proceso del llanto, porque a través del agua salada que sale de nuestros ojos es agua de sanidad. Esa agua salada no sale en vano de allí, sino que significa que a través del llanto nos estamos liberando, nos estamos sanando, nos estamos de alguna manera soltando aquellas cosas que nos hacen doler nuestro corazón. Por eso no puede predicar a una persona que esté sin sanidad, una persona que haya salido de alguna situación difícil y que la persona no hizo un alto para restaurarse, no puede ministrar, porque esa persona está herida, aunque aparente que todo está bien, como suele pasar, y esto está pasando muy frecuentemente, que personas están cayendo en muchos pecados morales, sexuales y en escándalos públicos de lugares de ministerio, iglesias y personas que predican aparentemente, pero a pesar de que hacen grandes escándalos y a pesar de que hacen grandes espectáculos de cuestiones muy fuertes, morales, que ya no pueden volver a predicar en un púlpito, siguen en el púlpito y siguen como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos a parar ni un solo día para ellos restaurarse, en sanarse, en liberarse, en restituirse, no, sino que piensan que no pasó nada. Esta palabra se llaman los descarados, las personas que ya no tienen vergüenza ni temor de Dios y se quedan ahí ministrando, y ellos dicen que ministran, que predican, que sanan, que liberan, que demás, y ellos ni siquiera nunca han pasado por una liberación, una restauración, una sanidad, una liberación de nada. Entonces están engañándose a sí mismo y al pueblo. Entonces cuando una persona cae en pecado o cae en alguna dificultad, se tiene que retirar. Hasta que no sea sana, no puede estar ministrando, ni predicando, ni hablando, ni imponiéndole manos a nadie para sanar a nadie, porque la persona está enferma. Entonces la sanidad es muy importante. Ya para concluir, en Apocalipsis 21:4, Dios hará todo de nuevo. Gracias. Apocalipsis 24, dije 21, perdón, Apocalipsis 21:4, sí. 21:4, ya cuando termina como la palabra. 21:4, ¿qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios: Él secará sus lágrimas y no morirán jamás, tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Entonces aquí dice un nuevo mundo, en Apocalipsis 21:4. Dice que Él limpiará nuestras lágrimas. Y en la Biblia se habla sobre la redoma. La redoma es como una jarra que Dios tiene de las lágrimas de cada persona. Cada vez que yo lloro por las cosas que me han dolido y que han pasado, Dios me ha restaurado.
y me ha restaurado y me ha puesto en mi corazón que Él está guardando cada una de mis lágrimas de cada dolor en una redoma. Una redoma es como una jarrita. Hazte de cuenta como cuando uno pone el aceite en una jarra, una jarrita o en un cristal bonito. Él está guardando las lágrimas de cada uno de sus hijos en una redoma, en una jarra, donde Él guarda esas gotas de esas lágrimas, de ese dolor. Por eso te recomiendo que te escuches cuando puedas el libro de El progreso del peregrino